Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 14. El poder de Dios para librarnos. Curso fundamental, Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada, el discurso El poder de librarse del Elder L. Tom Perry. Nuestro primer bloque que vamos a estudiar tiene como título Dios tiene poder para librarnos. Antes de comenzar me gustaría que pensaran en alguien que ustedes conozcan que haya pasado por grandes desafíos y dificultades, pero que los haya enfrentado con valor y con una gran actitud. ¿Conocen a alguien que haya pasado por eso? ¿Qué les enseña o qué aprendieron de su ejemplo? Medítenlo, por favor, un momento. Muy bien. Vamos a leer una escritura en 1 Nefi 1:1. Veamos cómo comienza el libro de Mormón. Dice así: Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo resumió Nefi sus sentimientos después de haber tenido muchas aflicciones? Escribe tu respuesta. ¿Por qué piensan que alguien puede sentir que es altamente favorecido del Señor aún al pasar desafíos o dificultades? ¿Podemos ser bendecidos, sentirnos bendecidos en medio de tanta dificultad? Escribe tu respuesta y razónala, por favor. Muy bien. Vamos a leer otra escritura y por favor correlaciónenla con la que acabamos de leer, con 1 Nefi 1:1. La que vamos a leer ahora es 1 Nefi 1:20. Y dice así: Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera, y apedreado, y matado, y procuraron también quitarle la vida. Pero he aquí yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido, para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. ¿Qué principio de ese versículo podría ayudar a alguien a sentir esperanza cuando afronte desafíos o dificultades? Escribe tu respuesta. Bien, el principio que podemos sacar de esa parte es: al ejercer fe en Jesucristo, podemos recibir la misericordia y la liberación de Dios. Por favor, escribe este principio en tu cuaderno. Es importante aclarar que cuando leemos o cuando Nefi dice, yo, Nefi, os mostraré, eso parece indicar que él tenía la intención de, a través de lo que él iba a escribir, mostrarnos que Dios realmente libera a aquel que confía en él. Bien, vamos a leer una cita del Elder L. Tom Perry en este punto. Él dice lo siguiente: muchas de las historias del libro de Mormón son historias de liberación.
La partida de Ley al desierto con su familia era sobre la liberación de la destrucción de Jerusalén. La historia de los jareditas es una historia de liberación, como lo es la historia de los molequitas. Alma, hijo, fue librado del pecado. Los jóvenes guerreros de Elamán fueron librados en batalla. Nefi y Lei fueron librados de la prisión. El tema de la liberación es evidente en todo el libro de Mormón. ¿Qué piensas de esta cita? Medita un momento sobre esta cita. Bien, como ejemplo de liberación espiritual, Alma le enseñó o le describió su propia liberación del pecado a su hijo Elamán. Vamos a leer una escritura donde Alma le explica esto a su hijo. Alma 36, del 1 al 3. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos, salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y él de cierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh hijo mío Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. ¿Qué enseñanzas encontraron en esos pasajes que pudieran ayudar a alguien que está afrontando dificultades físicas o espirituales? Escribe tu respuesta. ¿Qué tipo de cautiverio físico o espiritual afronta la gente hoy en día? Por favor, escribe tu respuesta. Veamos lo que nos dice el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: ¿luchan ustedes contra el demonio de la adicción del tabaco, de las drogas, de los juegos de azar o de la perniciosa plaga moderna de la pornografía? ¿Están pasando por dificultades matrimoniales o alguno de sus hijos se halla en peligro? ¿Tienen problemas de identidad sexual o de autoestima? ¿Afrontan ustedes o algún ser querido alguna enfermedad, depresión o la muerte? Sean cuales sean los otros pasos que deban dar para resolver esos problemas, vengan primero al Evangelio de Jesucristo. Confíen en las promesas del cielo. En ese respecto, el testimonio de Alma es mi testimonio. Sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones. ¿Qué dijo el elder Holland que nos ayudaría a comenzar a superar nuestras preocupaciones y nuestros desafíos? Si ponemos nuestra confianza en Dios, entonces podremos superar cualquier desafío que enfrentemos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que tiene como tema: Jesucristo es la fuente de la liberación. Antes de continuar, me gustaría preguntarles, si ustedes tuvieran la oportunidad de escribir un libro, ¿por qué lo escribirían? ¿Cuál sería la razón de escribir un libro? Bien, vamos a leer una escritura y encontremos en esa escritura la razón por la que Nefi dijo que escribía lo que escribió en el libro de Mormón. Leamos 1 Nefi 6:4. Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Muy bien, entonces, ¿cuál dijo el profeta Nefi que era el propósito por el que él escribió su registro? Escribe tu respuesta. Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras que describen a personas que necesitaban ser libradas. En primer lugar, el pueblo de Limni. Vamos a leer Mosía, capítulo 21,
versículos del 2 al 5 y del 14 al 16. Y aconteció que después de muchos días, los lamanitas empezaron otra vez a incitarse a la ira contra los nefitas, y empezaron a introducirse por las fronteras de la tierra circunvecina. Ahora bien, no se atrevían a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho a Linmi, pero los golpeaban en las mejillas e imponían su autoridad sobre ellos, y empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros y a arrearlos como lo harían a un mudo asno. Sí, se hizo todo esto para que se cumpliera la palabra del Señor. Y las aflicciones de los nefitas eran grandes, y no había manera de que se libraran de las manos de los lamanitas, porque éstos los habían cercado por todos lados. Otro pueblo que necesitaba ser librado era el pueblo de Alma. En Mosías 23, del 23 al 24 leemos: Porque he aquí os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre, y nadie podía librarlos, sino el Señor su Dios, sí, el Dios de Abraham e Isaac y Jacob. Y sucedió que los libró, y les manifestó su gran poder, y grande fue el gozo de ellos. También leeremos Mosías 24:21, y dice así: Sí, y en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios, porque había sido misericordioso con ellos, y aliviado sus cargas, y los había librado del cautiverio, porque estaban en servidumbre, y nadie podía librarlos, sino el Señor su Dios. Muy bien, ahora vamos a leer algo que tiene que ver con todas las personas, porque todos necesitamos ser librados. Alma 34:9. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Y en el Amán 5:9 dice: Oh, recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre puede ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. ¿Qué aprenden de esos pasajes acerca de la fuente de la liberación? Por favor, medítalo y escribe lo que aprendes. Escríbelo, por favor. Bien, una doctrina que podríamos escribir de lo que hemos leído es la siguiente: Jesucristo tiene el poder para librarnos de nuestro estado perdido y caído, así como de otros desafíos de la vida terrenal. Veamos qué nos dice el elder Eyring de la primera presidencia en este punto. Él dice: deseo testificar del poder liberador de Dios. En algún momento de nuestra vida, todos necesitaremos ese poder. Cada persona viviente está en medio de una prueba. Hay dos cosas que serán iguales para todos nosotros. Son parte del diseño de la vida terrenal. En primer lugar, a veces las pruebas nos exigirán el máximo, hasta el punto en que sentiremos la necesidad de recibir ayuda más allá de nuestra capacidad. Y en segundo lugar, por su misericordia y sabiduría, Dios ha puesto a nuestro alcance el poder para librarnos. ¿En qué ocasiones han recibido ayuda más allá de su capacidad durante las dificultades? Por favor, escribe tu respuesta. Muy bien, Dios nos librará de nuestro cautiverio espiritual. Pero hay algo muy importante que debemos aclarar. La liberación de Dios no siempre significa que nuestras cargas serán quitadas. En cambio, a menudo Dios nos libra aumentando nuestra capacidad para llevar nuestras cargas. La paciencia y la perseverancia son necesarias en esas situaciones, tal como cuando los problemas de salud continúan a lo largo de nuestra vida. La liberación llega a la manera de Dios y en su propio tiempo. Entonces, ¿cómo accedemos al poder para librarnos?
En los siguientes pasajes, busca acciones que nos ayuden a acceder al poder liberador del Salvador. Después de leer cada pasaje, haz una pausa y escribe lo que el pasaje nos enseña para poder acceder a ese poder liberador. Mosías 7:33. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Haz una pausa y escribe la respuesta. Mosías 29:20. Mas he aquí, los libró porque se humillaron ante Él, y porque clamaron a Él poderosamente, los libró del cautiverio. Y así es como en todos los casos el Señor obra con su poder entre los hijos de los hombres, extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Haz una pausa y escribe tu respuesta. Alma 58 del 10 al 11. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe, e hizo que en Él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Haz una pausa y escribe lo que se te pide. Tercer Nefi 4:33. Y sus corazones rebosaron de alegría, hasta el derramamiento de muchas lágrimas, por razón de la inmensa bondad de Dios en librarlos de las manos de sus enemigos. Y sabían que había sido por su arrepentimiento y humildad que habían sido librados de una destrucción eterna. Haz una pausa y escribe tu respuesta. Así que, ¿qué nos enseñan esos pasajes de las Escrituras? ¿Qué aprendemos? ¿Qué principio podríamos escribir que resuman todo lo que nos enseñan esos versículos? El principio que podríamos escribir es este. Cuando nos volvemos a Dios con íntegro propósito de corazón y oramos para pedirle ayuda con un espíritu de arrepentimiento y humildad, podemos acceder a su poder liberador. Por favor, escribe este principio en tu cuaderno. Muy bien, veamos esta cita del presidente Henry B. Eyring. Él dice: el Señor siempre desea conducirnos a la liberación por medio de nuestra creciente rectitud, lo cual requiere arrepentimiento y humildad. El camino que conduce a la liberación siempre requiere humildad para que el Señor pueda guiarnos de la mano hacia donde Él desee llevarnos a través de nuestras dificultades y hasta la santificación. ¿De qué manera entonces el arrepentimiento, la humildad y la oración nos ayudan a acceder al poder liberador del Señor? Por favor, escribe tu respuesta. ¿En qué ocasión ustedes o alguien que ustedes conozcan han acudido al Señor en busca de liberación y la han recibido? ¿De qué modo esa experiencia ha aumentado la confianza que ustedes tienen en Jesucristo? Por favor, escribe tu respuesta. Muy bien. Para terminar, piensen en alguna ocasión en que sintieron el poder liberador del Señor en su vida. Recuerden lo que sintieron y entonces recuerden que el Señor realmente ya los ha rescatado en esa y quizás en muchas otras ocasiones más. Doy testimonio de que Dios realmente nos libra de muchas situaciones malas y a pesar de las dificultades podemos tener gozo. En el nombre de Jesucristo, amén.